Terminado este tema, pasamos a otro. Seguimos en el contexto político y ahora estamos en comunicación con el politólogo Ignacio Liendo. Buenos días, Ignacio. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Muy buenos días para ti. Bueno, primera pregunta, la pregunta del millón. ¿Desembarca Sergio Massa en el Gabinete Nacional? Bueno, está muy anunciado, ¿no? O sea, pareciera inminente, si seguís los rumores de un tiempo a esta parte, si seguís la trayectoria de Massa de mucho tiempo a esta parte, y sobre todo si lees la prensa de estos días. Claro. Más allá de esa cuestión, que bueno, eh, no ocurrirá hasta que ocurra, hasta que efectivamente sea confirmado, Así es. aparentemente en el Ministerio de Economía. Más allá de esa cuestión, como dicen en el campo, los terneros hay que contarlos cuando nacen, ¿no? Claro, sí, sí. Más allá de eso, el gobierno no tiene otra opción. O Ajá. sea, no tiene otra opción. No tiene otra opción política y no tiene otra opción de gestión administrativa y no tiene otra opción en su vinculación internacional. Es la última bala que le queda. Fíjate vos dos datos claves, ¿no? Subieron los bonos de la deuda en dólares que venían en un derrotero bajista muy pronunciado y ayer el gobierno logró colocar deuda en pesos, refinanciar deuda en pesos Ajá. y fueron hombres de masa los que lo llevaron adelante la operación, gente que ya ha Ah, ido ajá. tenuemente colocando masa en Sí, distintas sí, sí, áreas del sí, sí. gobierno, con lo cual todo haría pensar que la confirmación estaría en breve. Cuando le preguntaron a él directamente, él simplemente dijo, me tengo que reunir el viernes cuando el Con el presidente me ha presidente. citado y cuando Exacto. vuelva a Batakis. Y otro dato de color, pero no menor, en esta época de hiperconexión en redes, a la madrugada de antenoche, su mujer, Mariana Galmarini, publica un tuit Ah, muy sí, sí. sugestivo con un video Ujú, diciendo respecto de su regreso. Pero bueno, todo ujú. indicaría que así es y que es la última chance que tiene el gobierno y la coalición del Frente de Todos de dar un golpe de timón a la crisis y a la falta de poder del presidente y a la confusión que genera ese dispositivo de poder que ideó Cristina Sí, Fernández sí, sí. y que esto le daría cierto orden y cierta proyección pensando en las elecciones del año que viene Claro. y en superar la crisis, ¿no? Ahora, si él va en lugar de Batakis, que está regresando de Estados Unidos tras reunirse con el FMI, ¿fracasó Batakis en economía? Mira, yo creo que no, o sea, en el contexto de, a ver, cuando asumió Bataki, claramente los mercados, o como quieras llamarle, eh, rechazaron su designación con una corrida en contra del dólar. Ujú, O sea, en realidad más que fracasar Bataki, que es una técnica bastante reconocida, por ujú, supuesto no tiene un perfil mediático ni un claro. fuerte perfil internacional como tienen otros economistas, pero sí es una profesional muy reconocida y con mucha trayectoria, tiene mucho ascendiente en los gobernadores, por ejemplo, y en algunos otros sectores. Yo no hablaría de un fracaso de ella, sino justamente de este dispositivo de poder Claro, que encontró una limitación en la propia designación, en la salida de Guzmán y en la propia designación de Batakis. claro. Lo que va a ocurrir, si efectivamente se confirma la designación de Sergio Massa, es que Silvina Batakis haga lo que ha venido haciendo este último mes, ser secretaria de Finanzas, Ajá. tratar de ordenar el acuerdo con el fondo y el frente financiero, tanto interno como internacional. O sea, va a seguir haciendo lo mismo, digamos, que hizo en este último mes, no sería un fracaso de ella. Y sería valiosa ella ¿no? Bueno, se nos ha cortado la comunicación, muy interesante lo que nos Sí, venía diciendo Liendo. Ignacio, ¿estás en comunicación? estoy en comunicación, sí, Sí, ahí sí. se nos cortó un poco que lo que tendría que hacer ella o lo que se haría ella es secretaria de Finanzas, una cosa así, ahí se nos quedó la conversación. Sí, sí, sí. Mira, ella es como te decía, si bien ella es una profesional que no tiene el perfil internacional ni por ahí el perfil Claro. mediático de otros economistas que están más en la palestra, incluso cercanos a Massa, como puede ser Redrado, ella es una profesional reconocida en el ambiente de los gobernadores y otros espacios, y seguiría haciendo lo que ha hecho en el último mes, ser secretaria de Finanzas, Claro. ordenar el endeudamiento externo e interno y ocuparse de la relación con el fondo, ¿no? Al menos en Es, los aspectos sí, técnicos, que es sí. lo que se vio hacer a ella
viaje a Estados Unidos, ¿no? Ignacio, ¿y por qué Massa a economía y no jefe de gabinete? Quizá esta última posibilidad hacía que se desplazara a Mansur y que de pronto se rompiera la relación con los gobernadores. Bueno, Mansur ha hecho, desde el punto de vista de la lógica del Frente de Todos, Mansur ha hecho un buen trabajo, él es un hombre muy respetado en el marco de los gobernadores, y se especula con que ni Alberto ni Cristina trabajaron sobre esa opción, porque sería, claro, darle la suma del poder público. En el sistema político argentino, el jefe de gabinete tiene un poder importante que tiene que ver con redistribuir las partidas del presupuesto y coordinar a todos los ministros. Entonces, probablemente se pensó que no solamente para no herir a Mansur, quien venía haciendo un trabajo relativamente positivo con los gobernadores y en otros aspectos, siendo que Massa se supone que pedía también la jefatura de gabinete, fue suficiente en el análisis con obtener el Ministerio de Economía y otros resortes, ¿no? Hay que ver qué ocurre con energía, hay que ver qué ocurre con el Banco Central, hay que ver qué ocurre con AFIP. Entiendo que la lógica de Massa con eso es suficiente para generar una transición y cierta transformación que lo posicionen a él como candidato. No olvidemos esto, ¿no? O sea, Massa es un animal político tremendo, entonces él está pensando en que el único camino que le queda, dado su papel básico en las encuestas, es el único camino que le queda para alcanzar su sueño máximo de presidente, es tener un poder real en la estructura del gobierno y tener un poder real en la estructura del gobierno y hacer un buen desempeño en los meses que quedan y quedar posicionado para la presidencia el año que viene, ¿no? Hablabas, Ignacio, de la oposición. La pregunta es, ¿la oposición ya es gobierno? Porque hablan como si, creyendo que ya ganaron o que van a ganar las elecciones del 2023, por lo que yo percibo de sus declaraciones o de las declaraciones de distintos actores, o todavía en esta Argentina turbulenta y convulsionada, es como decís vos, no hay que contar los terneros antes de que nazcan. Bueno, me sacaste la frase de nuevo de la boca, o sea, te iba a repetir lo mismo. No, mirá, en Argentina, dada la volatilidad de la escena política, de la arena política, 2 meses en Argentina a largo plazo, imagínate 16 meses, 12 meses, 14 meses, es una eternidad. Está claro que hay un fuerte rechazo. En primera instancia, en la opinión pública y en la sociedad hay un fuerte rechazo a la dirigencia en general, hay un fuerte rechazo a la dirigencia del Frente de Todo en particular, incluido Sergio Massa. No obstante ello, siguen teniendo un núcleo duro de votos importante a partir del cual se puede trabajar una proyección y la posibilidad de una victoria el año que viene. Eso no hay que descartarlo jamás, o sea, sería irresponsable hacerlo por nuestra parte. Obviamente, en la trinchera de Juntos por el Cambio, donde hoy, ciertamente, si las elecciones fueran hoy, tendrían las mayores posibilidades de ganar. Obviamente ellos van a trabajar sobre esa posibilidad, van a comunicar esa posibilidad y se van a mostrar victoriosos. Es natural que así sea, pero desde el punto de vista del análisis, el escenario continúa abierto, en el contexto de que la pelota puede saltar para cualquier lado de la cancha porque hay un hartazgo importante de la sociedad y de la opinión pública con la dirigencia en general y en particular con el Frente de Todos y aún mucho más en particular con la figura del presidente. A partir de las elecciones del año pasado, por poner un hito, se fue desdibujando sistemáticamente, ¿no? Muy bien, Ignacio. Muchas gracias por tu análisis y por tus reflexiones. Siempre un gusto, Marcelo. Un abrazo para todos. Muy bien, fueron las palabras de Ignacio Liendo, politólogo. Nos hablaba del contexto político, de la inminente llegada de Sergio Massa al gobierno como ministro de Economía de la Nación, un superministro que va a manejar no solamente economía, sino también diversas áreas como energía, como la FIP, lo decía recién Ignacio. ¿Y qué va a pasar con Silvina Batakis? ¿Fracasó? Ignacio dice que no. Pero que es la última bala, la de Sergio Massa, que le queda al gobierno para dar un golpe de timón y
enfocar la proa del barco hacia las elecciones nacionales del 2023 con quizá alguna chance en política. Lo decía también Ignacio, las esperanzas no se pierden, pero a los terneros, un dicho campestre, hay que contarlos cuando nazcan, porque la oposición está creída de que ya ganó las elecciones, por lo que se trasluce de sus declaraciones, pero 15 meses, que es lo que falta para las elecciones, es una eternidad, como lo decía Ignacio y lo compartimos. Puede pasar muchísimas cosas en Argentina. Con decir que en estos últimos días, en estos últimos meses, parecen también una eternidad todo lo que ha pasado con la economía, los precios, la falta de mercaderías, de algunas mercaderías en las góndolas, la corrida cambiaria, el aumento del dólar, la falta de insumos en las empresas que están trabajando menos horas y que están adelantando vacaciones para evitar parar el aparato productivo de las industrias y de las fábricas. Bueno, todo esto es la Argentina de hoy. Y hablando de la Argentina de hoy, vamos a tocar también un tema que también a usted le interesa sobremanera, que es el de las tarifas de luz y de gas y la segmentación, la llamada segmentación, las inscripciones virtuales en la ANSES. ¿Qué está ocurriendo? Ya cerrado el ciclo virtual, pero extendido a quienes no se pudieron anotar en los días fijados por el cronograma por terminación de DNI. Para ello estamos en comunicación